Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla que tenemos hoy en el marco de los webinars de la Red de Mujeres en la APG. Por un momento, Rebeca va a hablar un poquito en inglés para hacer una breve introducción, pero luego retomaremos nuestro evento en español. Entonces, Rebeca, por favor. All right, thanks. Hi, everyone. Thank you for coming to the next part of the 2021 APG Women's Network webinar series. Today's event is being recorded and will be shared on the Women's Network YouTube channel. So just wanted to make that clear to everybody. Just wanted to quickly thank you to everyone who helped plan today's event. It has been a big undertaking and a lot of people were involved, and we really appreciate everybody's help. We do have a couple upcoming events. We have more installments of the webinar series. Within the next couple months, we will reschedule our last webinar, which had to be postponed, on diamondoid technology evolution in the E&P industry, featuring Golden Wyobe. And then our upcoming webinar series will focus on new topics, such as our changing geoscience world and how to grow our skill sets. If you have any suggestions, please contact me directly with on my email here. We also have another event next Tuesday focused on students, and it is a webinar talking about transitioning from students to professionals. And finally, in August, we have an exciting, fun networking event surrounding the concept of the geology of beer. We'll talk about how water, chemistry, and the terroir of hops help to make beer, and so we can also sample some beers together. So this will be a fun networking event. Hope to see you all at these events. Now I will pass it off to the moderators. So this should be the last you've heard from me. So thank you again for everybody for attending. And take it away, Myra and Nicole. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias a todos por conectarse en ese espacio. Como lo dice Rebeca, pues el día de hoy voy a estar moderando esta sesión. Mi nombre es Mayra Vargas, yo soy geóloga con 6 años de experiencia en la industria de hidrocarburos. Actualmente estoy trabajando en Colombia y hago parte de la red de mujeres de la APG como representante de la región de Latinoamérica. Y el día de hoy estoy en compañía con la comoderadora Nicole González, quien es estudiante de maestría de geología en la Universidad de Texas de Austin. Y Nicole se unió al comité de los webinars de la red de mujeres este año en abril como representante de los estudiantes. El evento de hoy va a ser realizado pues en bilingüe, entonces voy a hablar yo en la parte en español y luego Nicole va a hacer como la traducción o va a hacer lo similar en inglés. Sí, muchas gracias, Mayra. Yo también hablo español, pero como ya dijo, yo voy a estar hablando en inglés. So good morning, everyone. My name is Nicole Gonzalez. I'm a geology master's student at the University of Texas at Austin, studying reservoir scale shallow marine stratigraphy. I joined the AAPG Women's Network webinar committee in April of this year as a graduate student representative. Ok, entonces el día de hoy vamos a tener la charla a cargo de Clemencia y luego durante la charla también vamos a tener un par de encuestas, como un pooling que se hace. En ese, pues, la idea no es evaluar, ni mucho menos, sino es como romper el hielo, entonces, para que participen en ella y puedan estar como conectados. Y luego de la charla va a haber una sección de preguntas en la que van a haber como 2 formatos o 2 opciones para hacer sus preguntas. Una es en la cajita de preguntas y respuestas o en el chat, donde pueden poner su pregunta. Si quieren hacerla, la pueden hacer de forma anónima o pues con su nombre público, como lo prefieran. O también pueden hacerlo usando la opción de levantar la mano. Con el iconito de levantar la mano, nosotros vamos a habilitarles el micrófono para que puedan hacer su pregunta directamente a Clemencia. Las preguntas las pueden hacer en español o en inglés. En caso de que sea en inglés, pues nosotros la vamos a traducir internamente antes de hacerse la Clemencia. Y la respuesta, la Clemencia la puede hacer en español o en inglés, y si la hace en inglés, nosotros podemos traducirla, o pues ahí se maneja para que se pueda dar el espacio bilingüe en esta charla. So for today's agenda, we'll have a 20-minute talk followed by a 10 minutes Q&A session. We will then transition to an interactive networking event on another platform called Wonder Room, which we will provide the link to after the Q&A.
Today's event is really special because it is a bilingual event. Today, our live talk will be in Spanish. However, we hope English-only speakers were able to view the YouTube video with English translations in advance. We will accept questions in both languages, and the network event will also be in both languages. During the event on this platform, Zoom, we will have a few polling questions. In addition, you may submit questions via the Q&A box. You can choose to submit questions anonymously by checking the appropriate box, and all participants will have the ability to upvote questions submitted by others. During the Q&A portion, participants may also raise their hand, and we will allow you to mute yourself so that you can ask your question. Sí. Olvidé mencionar también lo que nombró Nicole, qué pena. Al final de la sección de preguntas vamos a tener un espacio de networking en el cual vamos a movernos a otra plataforma, pero eso ya lo vamos a explicar al final del evento. Entonces ahí se va a manejar como varias salas en español, en inglés, para que participemos. Entonces es como el plus también de esta charla. Great, so let's kick off the event with a test polling question. So the polling question is, are you a member of the AAPG Women's Network? So go ahead and answer that. Nuestra primera pregunta, si ya son miembros de la red de mujeres de la AAPG, por favor, para que participemos. Bueno, estamos viendo que un buen porcentaje ya es miembro, sin embargo, también tenemos varios de los participantes que aún no hacen parte de nuestra red, entonces los invitamos a que se unan. Es muy fácil, simplemente es ir al clic que acabamos de, al link, perdón, que acabamos de compartir en nuestro chat y en la cajita naranja donde dice quiero ser parte quiero unirme al grupo, le dan clic y ya está. Entonces los invitamos a todos a que participen y se unan. Yes, please feel free to use the link in the chat to join the AAPG Women's Network, as we see many people are interested in joining. Ok, bueno, creo que en este momento entonces ya podemos movernos a nuestra presentación. Es para mí un honor presentar a Clemencia. Nicole, if you can go to the next one, please. Or, sorry, Rebecca. Sorry, I think we just got the second polling question going. Sorry, there's a bit of a delay there. Bueno, tenemos otra pregunta en la encuesta y es, ¿creen que la presencia de un geólogo por municipio ayudaría al desarrollo sostenible en las regiones? Yes, so we have another polling question. Do you think that having a geologist per municipality would help with the sustainable development in the regions? It's unanimous. Oh. Yeah. Great, that's awesome. Bueno, estamos viendo que casi que unánimemente la respuesta es un sí, entonces eso es una respuesta muy positiva y esperamos que esta charla pues nos dé más indicios del tema, ¿no? Entonces para mí es un honor presentar y tener acá el día de hoy a Clemencia Gómez. Clemencia es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y ha trabajado por 20 años en la academia. Ha coordinado, Clemencia fue coordinadora del grupo de geología en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también fue gerente de una empresa mineroenergética que se llama GEMAS. Clemencia además en este momento es la presidenta de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y es vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Geólogos. Clemencia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y pues te invitamos a que compartas la pantalla y nos deleites con tu presentación. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La asistencia la acabo de revisar y todos
básicamente somos latinos y hablamos español, entonces esto es una maravilla. Y hay muchos conocidos de la universidad y de Colombia. Y bienvenidos todos a este espacio. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Creo que estos espacios bilingües son muy importantes para nuestra región y para fomentar este trabajo de las mujeres, en parte pues en la IPG. Para mí es un orgullo y un honor participar en el día de hoy con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de esta iniciativa, que es un geólogo por municipio. Y vamos a plantear un poco qué es lo que hemos hecho, cómo se ha hecho y hacia dónde vamos, básicamente. Seguramente muchos de los que estamos aquí compartimos las ciencias de la Tierra como objeto de estudio. Y una de las preguntas de fondo que nos tendríamos que hacer es si las personas incluso cercanas a nosotros saben qué es lo que nosotros hacemos y lo más importante, para qué sirve lo que nosotros hacemos. Y esta diapositiva me gusta mucho porque con ella vemos algo que es muy triste, y es que efectivamente la geología es una ciencia ignorada en la mayoría de nuestros países. Digamos que Estados Unidos es otro escenario, porque allí algunos estados tienen geología en el colegio como una asignatura, pero para nosotros, los latinos, en casi todos nuestros países, o es inexistente, o la información que se da es muy precaria, o no existe. Y eso hace que básicamente la cultura geológica o el conocimiento geológico de las personas del entorno sea muy baja. Para nosotros es claro que la geología está en todo lo que hacemos, y que todos los materiales que nosotros utilizamos en el día a día provienen de las materias primas de la geología, y no solo eso, sino que la geología está íntimamente relacionada con el territorio. En temas, por ejemplo, de identificación de amenaza y riesgo, y en ese orden de ideas empezamos a ver que la geología deja de ser un área eminentemente técnica para convertirse en un área social, que es hacia donde más o menos tendremos que encaminarnos en el futuro cercano. Entonces, ¿por qué un profesional en ciencias de la Tierra se necesita en las regiones? Cuando nosotros analizamos las metas de desarrollo sostenible que están planteadas para muchos de nuestros países al 2030, y la cruzamos con esta infografía que hicieron nuestros colegas los ingleses, nos damos cuenta que casi todas las áreas de geología están relacionadas con cumplir algo relacionado con el desarrollo de los objetivos sostenibles. Y si nosotros hacemos ese cruce de las matrices, hay unas áreas en particular que son absolutamente relevantes, como el final de la pobreza, la energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Y esa agenda 2030 es la que nos marca a todos el parámetro hacia dónde deberíamos ir. En ese orden de ideas, la geología es absolutamente fundamental y poco reconocida en lo que tenemos que hacer en el futuro cercano. Entonces, el primer llamado es nosotros geociencias en el tema del cambio climático y acción con el clima, en energías asequibles y no contaminantes relacionados con esta transición energética y con el final de la pobreza y ciudades y comunidades sostenibles, ahora que estamos en un gran reto como mundo, pues porque la pandemia nos ha dejado unos retos muy importantes. Entonces, ¿cuál es nuestro papel y qué deberíamos hacer en territorio? Y eso enmarcado en este objetivo de desarrollo sostenible es muy importante, porque esa es la luz, el parámetro que nos da para decirle a nuestros gobernantes si se puede, hay que hacerlo y nosotros contribuimos en. Entonces, de ahí hay que partir. Hay que partir de primero comprender que nosotros como profesionales en ciencias de la Tierra cumplimos un papel supremamente importante en el mundo en el que estamos hoy. Y en ese orden de ideas, el que haya un geólogo por ahí sin trabajo es una cosa que nos debería llamar a una fuerte reflexión, porque es el momento de estar cambiando la percepción que se tiene de la geología en territorio. Entonces aquí, ¿por qué un profesional en ciencias de la Tierra en las regiones? Recursos bioenergéticos, como hemos mencionado, entre 17 y 22 toneladas son utilizadas por las personas
por cada uno de nosotros. Y el planeta, como ustedes bien saben, pues tiene unos recursos que son limitados, y esos recursos limitados, independientemente del tipo de recurso que sea, lo estamos consumiendo rápidamente. ¿Por qué? Pues porque somos muchos. En este orden de ideas, la transición energética que nos presentan como la panacea, como la paradoja verde, tenemos que revisarla también con cuidado, porque todo lo que nosotros utilizamos para este proceso de transición energética también son recursos que vienen del suelo y del subsuelo, y en ese orden de ideas, todos estos materiales van a tener unas repercusiones geopolíticas. Nosotros conocemos las repercusiones geopolíticas de los recursos mineros como el oro, como el coltán o como el petróleo, pero estos nuevos elementos minerales pues van a tener una trascendencia y una importancia fundamental en esos temas geopolíticos internacionales. Cada vez que algo se demanda, entonces suben los precios. Entonces, en realidad va a haber una volatilidad de precios porque los impactos ambientales y sociales van a estar también presentes en la extracción de estos nuevos recursos. Entonces, ahí es donde uno piensa en las paradojas verdes. Hay un gran reto con estos cambios de recursos mineroenergéticos, y es que en realidad en Estados Unidos y en Europa, pues lo que son los paneles solares y las turbinas eólicas se están utilizando hace ya 20 o 30 años, y muchos de ellos, digamos, han cumplido su vida útil. Y de ahí sale un poco de materiales. Entonces, este tema de economía circular, de cómo estamos utilizando los recursos, es muy importante para las ciencias de la Tierra. En nuestros países de Sudamérica y en Latinoamérica tenemos un problema de fondo, y es que se confunde la minería legal con la extracción ilícita de minerales, y como la extracción ilícita de minerales no está reglamentada y fuera de eso no cumple parámetros ambientales, tenemos un problema de fondo con la sociedad para comprender cómo es el desarrollo de esos proyectos mineros en nuestras regiones, y eso repercute claramente en los impactos. Este es un mapa en donde se presentan los problemas, y observen ustedes cómo pues Latinoamérica está llena de pepitas, y dentro de esas pepitas muchos de esos problemas están relacionados con recursos mineros y con energías fósiles. Básicamente, uno de los temas fundamentales es el agua en la minería y el agua en el petróleo. Los que estamos aquí sabemos que incluso el agua que se utiliza es muy poquita en los temas mineros y petroleros. Y lamentablemente, digamos, las comunidades manejan un discurso derivado de esa necesidad de un poco, en muchos casos, sembrar terror con el tema del agua. Entonces, nosotros que comprendemos cuál es el problema, que sabemos cómo es la relación, somos los llamados a esos procesos en comunidad. Lo otro es cómo estamos empleando los recursos que extraemos del subsuelo en ese orden de ideas. Entonces tenemos que tener claro que esos recursos que estamos extrayendo, qué uso le estamos dando. Y lamentablemente como sociedad, todos, independientemente del país en el que vivamos, estamos en una carrera de consumo de recursos que es una carrera loca. Entonces, nuestro planeta no tiene suficientes recursos para la cantidad de gente que somos. Vemos los desechos electrónicos en el mundo cómo se han disparado, como temas como obsolescencia programada, especulativa, percibida, hacen que cada vez demandemos más recursos que en realidad no necesitamos. Y este proceso de economía circular, que es una obligación que deberíamos tener los geocientíficos en la cabeza, lamentablemente todavía está en proceso de construcción. ¿Por qué profesionales de las ciencias de la Tierra en regiones? El otro tema muy importante son las amenazas. Digamos que hay muy poquito territorio, independientemente si el país sea desarrollado o no desarrollado, en el que no hayan amenazas y riesgos relacionados con los recursos naturales, y lamentablemente el desarrollo de las ciudades se ha dado de una manera que no es armónica con el medio ambiente, y en ese orden de ideas, estas imágenes en todos nuestros países es el pan de cada día. Si nosotros vemos para Latinoamérica, estas estadísticas que son un poco antiguas, vemos cómo hay países que tienen unos problemas espantosos en el manejo de las amenazas y el riesgo, y si vemos la estadística más reciente, vemos que el problema continúa. Entonces no hemos avanzado, no hemos avanzado. ¿Quiénes son los llamados a hacer esas voces de alerta? Pues nosotros, los geocientíficos y los profesionales en ciencias de la Tierra. En Colombia en particular, esta es una de las catástrofes más espantosas. Armero, la AR,
25.000 muertos, pero esto sirvió para que en su momento se instalaran no solo en Colombia, sino en muchas partes de Latinoamérica, observatorios volcanológicos, que se hiciera seguimiento, que se hiciera monitoreo a los volcanes. Pero claro, no tendríamos que tener los muertos encima para que se hicieran acciones de prevención en el territorio. Y esta idea de todas las pelis de desastres comienzan con alguien que ignora a los científicos es cierto. Y eso lo sabemos nosotros. Y nosotros hemos dado las voces de alerta, pero hay un cortocircuito entre cómo abordamos nosotros en el territorio las situaciones y cómo la clase política toma las decisiones. Como les he mencionado, somos muchos demandando recursos, somos muchos viviendo en zonas vulnerables. Entonces, este es un crecimiento desde 1947 en la posguerra hasta la actualidad, y cada vez vamos a hacer más. Digamos que se estima que vamos a llegar a ser 10 billones y muchas de esas personas viven en zonas costeras. Con el tema del cambio climático, esto se va a poner absolutamente dramático. Es una realidad el deshielo, es una realidad que va a incrementar el nivel del mar, y con ese incremento en la temperatura, con ese incremento en el nivel del mar, pues muy seguramente todas nuestras áreas costeras van a tener unos problemas muy álgidos. ¿Y quiénes son los llamados a dar esas voces de alertas tempranas? Nosotros, los profesionales en ciencias de la Tierra, que somos los que sabemos leer la historia que está en las rocas. Claramente, digamos que desde 1960 hemos visto lo que las personas que trabajan antropoceno han denominado la gran aceleración. Vemos cómo a partir de determinadas fechas, cualquier cosa que usted mida está elevándose a unas proporciones abismales, y cada vez va a ser mayor porque cada vez somos muchos más. Entonces, todas estas implicaciones están guardadas y grabadas en la roca. Nosotros, la geología, tenemos los principios básicos, el presente es la clave del pasado, pero el pasado y el presente seguramente van a ser la clave del futuro y de cómo abordamos los territorios con el conocimiento geológico que tenemos. Y como les menciono, ¿quiénes somos los que sabemos eso? Los geólogos. ¿Dónde necesitamos que ese conocimiento llegue? En territorio. Entonces, la educación es el pilar del desarrollo, no es cuento. Las generaciones nuevas tienen sensibilidades sociales y ambientales mucho más desarrolladas y mejores. La que yo llamo generación 2030 es una generación absolutamente maravillosa, y por eso en nuestros países latinoamericanos necesitamos educar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa educación. Entonces, ese terremoto que es avisado por niñas en lugares diferentes del mundo es un reflejo de lo que hay que hacer, educar en geociencias. Porque es una vergüenza que en ciudades como Bogotá, con 8 millones de habitantes, por mensajes de WhatsApp, la gente amanezca en las calles pensando que efectivamente el mensaje que le llegó de que iba a temblar un día a las 2 de la mañana es real. Por eso, en la Universidad Nacional estamos encaminados en romper esa falta de conocimiento, y con el premio que me gané con la AAPG, vamos a hacer mi primer libro de terremotos. Digamos que se va a donar ese dinero a la universidad porque yo estoy absolutamente convencida que el conocimiento es lo que nos va a hacer y ayudar a hacer esta ruptura que tenemos como sociedad. Hay que visibilizar lo que hacemos en geociencias, hay que educar en geociencias y en la posibilidad lograr un profesional en ciencias de la Tierra. ¿Qué hemos hecho? Mucha cosa. Llevamos desde el 2016 trabajando, se han hecho publicaciones, una tesis de una de mis estudiantes en la universidad con su cartilla. Se han hecho presentaciones internacionales, no solo por mí, sino por un grupo de personas que están convencidas de que esto es lo que hay que hacer. Entonces, todas estas presentaciones se han hecho hablando de la importancia del geólogo en cada municipio, en cada territorio. Digamos que ya hay muchos países que están sensibilizados. Se ha hablado con Uruguay, se ha hablado con Chile, se ha hablado con Perú, con Ecuador, con Colombia. Hemos hecho webinarios internacionales porque estamos convencidos de que este es el futuro. Se han hecho cartillas informativas para que llegue a mayor cantidad de público. Se han hecho publicaciones en revistas no científicas que circulan
circulan, digamos, entre la comunidad en general. Hay publicaciones en línea de varias revistas hablando de este tema, publicaciones en prensa aquí en nuestro país, en donde ya se ha resaltado la importancia del profesional en ciencias de la tierra en territorio. Ya hay muchos referentes nacionales que hablan de nosotros, se han hecho podcasts, se han hecho entrevistas con medios radiales, se han hecho twitteratones para mirar la importancia que tiene el geólogo en cada municipio. Se han enviado comunicaciones a los representantes de los territorios para decirles la importancia al geólogo. La última la mandamos este mes. Se le ha empoderado a los profesionales en ciencias de la tierra del país con toda esta información que les he mencionado para que cada uno de ellos presente la propuesta en su municipio. Ya hay más o menos, diferente a los profesionales que están trabajando en gestión de riesgo, que es por ley en el país, ya hay al menos 20 geólogos que han logrado vincularse a los municipios trabajando directamente en los temas que hemos mencionado. Se ha hecho un video, digamos, para los que son de habla inglesa, pueden descargar el video que tiene toda la información que estamos hablando aquí, que está en español y traducido al inglés. Se han hecho cartillas de la mano de las asociaciones, de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y de la Sociedad Colombiana de Geología. Se han hecho presentaciones pequeñitas por gran cantidad de profesionales, resaltando la importancia del geólogo en cada municipio. Las asociaciones en sus páginas tienen el valor de esto. Entonces, información hay. Lo último que nos inventamos, esta es Clementita, que es una caricatura mía, y lo último que nos inventamos fue hacer unos pequeños videitos en los cuales pues Clementita y yo estamos comentando la importancia del profesional en ciencias de la tierra en territorio. Lo último que se hizo fue enviarle esta propuesta a los senadores y a los representantes a la Cámara. Uno de ellos contestó, entonces desde el año pasado estamos trabajando con la unidad técnica legislativa del Senado, del representante de la Cámara, y tenemos ya un documento que es proyecto de ley. Ese proyecto de ley se ha socializado en varios entornos, seguimos trabajando en él. El problema es el patrocinio para esa propuesta y qué se puede hacer. Nosotros tenemos que ser unos profesionales empáticos con las necesidades del territorio. Tenemos que saber que el agua es fundamental para la gente, y en ese orden de ideas nuestro conocimiento de la geología y de uno de sus recursos minerales, que es el agua, es súper importante en región. Contribuir en el ordenamiento territorial desde la planeación, educar en geociencias, incluirnos en mesas de trabajo y en órganos consultivos de los gobiernos para impulsar esta iniciativa, y nos tenemos que aprender a comunicar. Porque la geología necesitamos que en nuestros países sea supremamente importante, que no sea una política de gobierno en que cada uno de los que llega cambia lo que tiene que hacerse en geociencias, sino que en realidad se convierta en una política de Estado. Esto que hemos mencionado se encuentra en este video, un geólogo en cada municipio, lo pueden descargar en el canal de Cuarentena con Geociencias de YouTube, y está más o menos planteada la idea que hemos hablado. Aquí están mis contactos, me pueden contactar por cualquier medio. Muchísimas gracias por este espacio y quedo abierta entonces a las preguntas. Espero no haberme pasado muchísimo. No, Clemencia, el tiempo estuvo súper perfecto. Muchas gracias por tan buena charla. Entendemos que hay muchísimas más cosas que decir, pero pues por el tema del espacio tuvo que ser compactado un poquito. Voy a comenzar entonces con alguna de las preguntas que tenemos en este momento. Esperamos pues que no sea acorchador, no mentiras. ¿Cómo podemos como geólogos colombianos, aportar para, pues como apoyar esta propuesta para que salga adelante? Y no quedarnos como simples espectadores, ¿sí? Como, ay, sí, tan chévere todo lo que está haciendo Clemencia, sino cómo nosotros también como colectivo, porque somos, no sé, un número bastante grande de geólogos, ¿cómo podemos apoyar para que eso se dé? A mí lo que se me ha ocurrido es que, dada la dificultad de hacer una ley que nos ayude a impactar todo el territorio, lo que tenemos que hacer es que cada geólogo esté empoderado. En ese orden de ideas, esta información no es de Clemencia, esta información es de todos nosotros.
las propuestas que se han construido para los alcaldes son propuestas encaminadas a dos temas particulares: recursos mineroenergéticos y amenazas. El ejemplo de los chicos que están trabajando ya en los municipios es muy bueno, porque ellos, digamos, que ya están en territorio, que saben el valor de la geología en ese territorio, son los que van a servir de ejemplo para que esto empiece, digamos, a ser como una diáspora. Pero claro, los alcaldes se reúnen, empiezan a comentar: ve, yo tengo un geólogo que es súper útil en el territorio, no sé qué, me ha ayudado con este tema. Entonces, la vinculación va a ser mucho más rápida si los geólogos se empoderan haciendo sus propuestas para cada municipio. Digamos que en Colombia, y seguramente en muchas partes de Latinoamérica, muchos de los geólogos no son de las ciudades grandes, sino que son de los pueblos, del territorio, de la municipalidad, del cantón, qué sé yo, o sea, del territorio más pequeño. En ese orden de ideas, volver a esa ciudad de donde yo soy, a ese municipio, a ese pueblo, y presentarle la propuesta al alcalde de qué puedo hacer yo por mi municipio. Yo creo que esa es la manera más rápida de avanzar. Y digamos que con el índice de desempleo que hay en geología en el país, creo que se puede ayudar bastante en territorio con esto y, digamos, para la gente. Vale, perfecto. Entonces sí, es como el empoderamiento, ¿no? Cómo cada uno aportar desde su individualidad, pero como colectivo, pensando en el colectivo. Vale. Bueno, por acá tengo otra pregunta. Si has escuchado de esta iniciativa en otro país, o es Colombia pionero en este tipo de propuestas, de tener como la presencia de geólogos en cada municipio o en departamentos o estados, digamos. Pues en realidad yo no he escuchado que esto sea común en ningún sitio. A mí se me ocurrió hace muchos años, cuando veía los problemas en un pueblo. Yo dije, pero aquí, ¿por qué hay agrónomos? ¿Por qué hay médicos? ¿Por qué hay veterinarios? ¿Y por qué no hay geólogos? Si nosotros sabemos solucionar el tema de esa falla, ¿por qué no lo estamos monitoreando? Entonces, creo que es una necesidad sentida para por lo menos los países en Centro y Latinoamérica. Pues porque todos tenemos los mismos problemas. O sea, todas han sido ciudades desarrolladas sin conocimiento técnico previo. Entonces, las inundaciones, los procesos de remoción en masa, son una cosa día a día. O sea, no es que el geólogo vaya a, pues no sé, que sea Superman y todo, pero por lo menos va a dar unas voces de alerta tempranas, que es lo que necesitamos. O sea, que no es que llegue un mapa de ordenamiento territorial y nadie sabe que esas manchitas rojas, amarillas y verdes qué significan. Porque información técnica hay, pero esos semáforos en territorio no lo saben leer. Entonces necesitamos a alguien en territorio que sepa leer esos semáforos y que dé voces de alerta temprana, y que si hay que hacer acciones de corto, mediano o largo plazo, pues que se empiecen a hacer. Que en realidad nosotros lo que vamos a terminar haciendo es salvando vidas. El médico salvará de a uno. Nosotros podemos salvar un territorio. Sí, de acuerdo. Nicole, ¿quieres leer la otra pregunta? Estás en silencio. ¿No? Ahora sí, ok. Yep. Sí, hay una pregunta en el chat. Hola Clemencia, muchas gracias. La aproximación a la geología social la he escuchado en ponencias de Jorge Andrés Román, por ejemplo. Este punto, además del impacto ambiental de las labores extractivas, ligando a los POT, como lo ves, en términos de visibilización y posible implementación tanto de profesionales como de entes gubernamentales y de las empresas. Bien, el problema con el ordenamiento territorial, particularmente en Colombia, que me imagino que así pasó en toda Latinoamérica, es que los geólogos no entendimos la importancia del ordenamiento territorial. Entonces, digamos, aquí en Colombia empezó en los años 80
Y los geólogos creíamos que nuestro papel en el ordenamiento territorial era hacer por ahí un mapa, eso al que contrataban para hacer el mapa, porque muchas veces lo que hacían era copiar los mapas del Servicio Geológico Colombiano y meterlo ahí los arquitectos y los ingenieros. Nosotros nunca entendimos qué significa territorio, porque a los que nos daban, no sé, constitución política en la carrera, como en mi caso, que nos dieron constitución política, y ahí seguramente mencionaron lo que es el territorio, en esa clase pues estaríamos cazando pispirispis por allá despistados y no nos dimos cuenta de la importancia que tiene el subsuelo en el territorio. En ese orden de ideas, si la riqueza mineral está en el subsuelo, el ordenamiento territorial tiene que pasar por ahí. Nosotros nunca entendimos eso. Entonces, nuestro papel en el ordenamiento territorial siempre ha sido perverso. Los ingenieros civiles y los arquitectos sí supieron cómo era la cosa. Entonces, el ordenamiento territorial en el país se convirtió en unas normas de urbanismo. ¿Qué tan alto tiene que hacer el edificio? ¿Cuál es el ancho de los andenes? No hay pueblo que tenga esquema de ordenamiento o plan de ordenamiento territorial que no tenga un cinturón ecológico para montar en bicicleta. Un mundo de cosas que ellos entendieron cómo era lo que tenían que hacer. Pero efectivamente, el ordenamiento del territorio tiene que partir del conocimiento geológico. Ahí es donde está la esencia y la base. Y ahí fue donde nosotros no entendimos como geólogos cuál era nuestro papel en el ordenamiento del territorio. Revertir eso en ese momento está muy difícil, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Y dónde es la manera fácil de hacerla? En el territorio, donde se están haciendo los planes y los esquemas de ordenamiento territorial. ¿De la mano de qué? De un geólogo en el municipio. Okay. Vale, mil gracias. Voy a leer la siguiente que hay y luego de pronto, Nicole, podríamos hacer un breve como resumen en inglés para las personas que están, que no entienden español de pronto. Sí, claro que sí. ¿Te parece? Vale. Entonces, también tenemos una acá que dice: doctora Clemencia, muchas gracias por compartir esta excelente charla sobre un tema que debemos considerar parte de nuestra vida. Pienso que como geocientistas debemos empezar por comenzar concientizando desde nuestras escuelas primarias, incluyendo la geología en los programas de estudio. Bueno, esto más que una pregunta, era un comentario de soporte, pues en el que todos creo que estamos alineados, ¿verdad? Ahí yo tengo un comentario y es que, como dice geocientistas, no es colombiano. Digamos que ahí cada uno de nosotros tiene un papel muy importante, cada uno. Y es volcar el conocimiento en ciencias de la tierra a la gente. Y para eso usted no tiene que ser parte ni de una organización, ni nada. Usted lo único que tiene que tener es ganas de irse a un colegio, a dar conferencias, montar una conferencia de minerales, una conferencia de rocas, una conferencia de fósiles, una conferencia de territorio y enseñarle a la gente lo más importante. Y para eso uno no necesita nada. Lo único que necesita son ganas. En ese orden de ideas, yo quiero invitar a todos los que están aquí, independientemente del país que sean, cualquier estudiante de geología, después de estar en segundo o tercer semestre, ya tiene más cultura geológica que cualquier ciudadano de su país. Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros se vuelva esa persona de transmisión del conocimiento. La necesitamos en nuestros países. Ese proceso de conocimiento, esa transmisión de conocimiento es relevante para lograr un desarrollo en 10 años. Eso no lo vamos a lograr mañana. Pero si somos muchos haciendo lo mismo, yo, por ejemplo, en esta generación 2030 tengo toda la fe, porque yo veo que ellos están haciendo este trabajo de irse a los colegios, a preparar los talleres, a hablar con los niños, montan charlas, hacen podcasts, y eso es lo que nosotros necesitamos. Si eso lo hace mucha gente, en algún momento esto se vuelve una ola que es imparable, pero necesitamos muchas manos vinculadas en ese proceso. We have a question in chat. Yes, absolutely. So just to summarize the kinds of questions that we've got in the chat, basically people are asking how we as a community can get involved in this initiative and how we can make this initiative a reality. And so
one of the things that Clemencia has pointed out is that in order to obtain the sustainable development goals that the world has set, I know many of you are familiar with the 17 goals to transform our world, is what they're called. Some include ending poverty, clean water and sanitation, climate change, solving inequalities in the world. It's really important that we have geologists be present in each region, in each city, in each municipality all over the world, not just in Colombia, in Ecuador and Venezuela and Latin American countries, or Central America countries as well as Mexico. It's important that everyone understand how important geologic knowledge is and that we educate. And so one of the biggest points that she has brought up is how it doesn't matter if you're a student in geology, if you've worked in the industry for years, all it matters is that you are passionate and that you're energized and that you are just so excited to share your knowledge with everybody, because it really impacts the whole community, and everyone would really help everyone to have this knowledge, especially when it comes to forming and these communities and planning these communities, especially as we move into kind of this more sustainable world. So those were the main takeaways from the chat today, from the Q&A. Ajá. Y tenemos como un último comentario antes de pronto de pasar a nuestro siguiente espacio de networking. Dicen, el territorio se ordena a partir de la provisión del recurso hídrico y en esto los geólogos somos los llamados a liderar los procesos de planificación territorial y ambiental. Debemos abrir los espacios en las administraciones municipales. No sé si quieras agregar ahí algo a ese comentario, Clemencia. No, yo creo que pues tenemos que estar en sintonía. Tenemos que estar en sintonía todos. A mí me da mucho pesar, por ejemplo, cuando los geólogos recién graduados dicen, es que no consigo trabajo. Pues claro, es que uno no consigue trabajo porque es que nadie sabe lo que uno hace. Entonces el reto más importante de uno como profesional es aprender a venderse, a vender su profesión, o sea, qué es lo que yo hago y qué es lo que yo sé hacer. En ese orden de ideas, los profesionales jóvenes que nos acompañan aquí en este espacio tienen que tener en la cabecita la realidad del territorio, entendida como no mandar la hoja de vida, sino mandar el proyecto que necesitan en ese municipio de lo que yo sé hacer. Es que el mandar una hoja de vida no sirve en geología. Porque en nuestros países el 90% no sabe qué es eso, ni para qué sirve. En ese orden de ideas, usted tiene que vender su proyecto de profesión, su proyecto de vida. Y esa es la invitación, a que hagamos ese cambio de chip. Ahí. Perfecto, gracias. Me parece importante que hicieras como esa traducción de este último mensaje, Nicole, por favor. Yes, absolutely. One of the things that Clemencia, she just brought up is that, the reality is that a lot of people in these communities don't know what we as geologists do and the importance of our work. And so instead of going out there and saying, hey, I'm a geologist, this is what, you need, it's more of putting the project that you want to implement at the forefront of your work and saying, we want to better the community in this way, and with the knowledge that I have, we can make this a reality. And so it's just, instead of going out there and saying, there's no job for me as a geologist, you have to sell yourself, and you have to convince these people that what you do is important, is impactful, and can change the lives of many. I do want to highlight that Clemencia said, a doctor can change one life at a time, but a geologist has the ability to impact a whole community with just one project. So I think that's really, really important. Thank you, Clemencia. That's awesome. Gracias, Nicole. Claro, es que sí. Vale, sí, muy buen, el mensaje quedó bien representado en los dos idiomas, mejor dicho, para que quede el impacto de esta charla y de la labor que se está haciendo. Entonces, gracias nuevamente a Clemencia por la charla del día de hoy y a todas las personas que se conectaron y participaron de este webinar. A continuación nos vamos a invitar para que participemos entonces de una sesión de networking utilizando una plataforma que se llama Wonder Room. Esta plataforma es en realidad súper sencilla de utilizar.
Solamente deben hacer clic en el link que les vamos a compartir ahorita en este momento por el chat y ahí van a poder crear un usuario y colocar fotos si quieren y poner como un nombre del avatar, todo. Una vez estemos en la plataforma de Wonder Room, ya pues no va a seguir funcionando más Zoom, porque ya pues nos vamos a mover a esa plataforma y no vamos a volver a Zoom, sino que ahí ya va a terminar como el evento como tal. Al comienzo vamos a hacer una pregunta ahí de romper el hielo, como para una pregunta simple de responder, no es nada técnico ni nada que nos asustemos. Y este networking no va a tener como una duración de tiempo limitado, va a durar tanto como nosotros querramos, como estemos interactuando en las salas. Y van a haber salas bilingües, van a haber salas en español y salas en inglés, de manera que podemos participar donde más cómodos nos sintamos. Entonces los invitamos para que participemos ahí y tengamos una sección de networking, una sesión de networking lo más cercano a como si hubiéramos estado en una reunión presencial. Entonces esto es pues un intento de acercarnos a una normalidad a través de la virtualidad. Muchas gracias nuevamente a todos por participar. Yes, thank you to everyone who participated in the Q&A. We are now transitioning to our networking event in Wonder Room. So you can please use the link provided in the chat. You will create an avatar with your name and picture. There'll be an icebreaker question just so that everyone can get to know each other. We'll leave this Zoom session open to broadcast the link to the Wonder Room, but the event will not be returning back to Zoom. Once you arrive in the Wonder Room, just go ahead and start networking. There will be no official end to this event, so network for as long as you'd like. You can leave whenever. But we look forward to making connections with geoscientists across the globe. For ease of communication, we have designated locations in the Wonder Room where only Spanish speakers, only English speakers, and then those that like to communicate in both languages. So we hope to see you there. Thank you so much. Thank you so much to Clemencia. We really appreciate you guys. Bueno, muchas gracias y nos vemos entonces en el Wonder Room. Bye, bye.